Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo de Dios, en este momento. Ven a llenarnos de tu presencia, de tu luz y de tu fuerza. Y de ese gozo que estamos viviendo en estos días de resurrección. Estamos vivos, hemos resucitado con el Señor. Estamos alegres, estamos felices de vivir estos 50 días de resurrección. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por descender desde las alturas y hacerte presente en cada uno de nosotros. De manera especial, Espíritu Santo, te pido en este instante que tome posesión del Padre William Vázquez, que en esta noche nos va a dirigir este hermoso tema de Pascua y que él necesita de que tú, Espíritu Santo de Dios, tome control total de todo su cuerpo, de su mente, de sus labios, de su corazón, de su alma, de todo su ser. Y que ese mismo Espíritu Santo que él reciba, también lo recibamos nosotros. Nosotros que vamos a poner oídos de escucha de esta palabra de Dios. Te damos gracias, Espíritu Santo, nueva vez. Gracias por estar aquí presente. Gracias por darnos tu fuerza y tu luz. Espíritu Santo de Dios, actúa como tú sabes hacerlo. Y nosotros escuchamos y recibimos tu gracia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Padre, el micrófono es suyo. Quería, Diga todo lo que usted tiene que decirnos a nosotros, que no nos vamos a escapar de ni una palabra. Bueno, yo quería en primer lugar pues agradecerles a ustedes por la invitación, a usted, querida Delcy, y también a Federico por, por invitarnos a formar parte de la vida espiritual, de la vida formación de los miembros de la parroquia Corpus Christi, concretamente pues de ustedes de la animación bíblica de la pastoral en República Dominicana. Yo voy a tratar de compartir lo que he preparado para esta noche en 4 puntos, ¿verdad? El tema que nosotros habíamos fijado era Pascua de la vida cotidiana a la vida eterna. Entonces voy a tratar de ser un poquito esquemático, sintético en la exposición, eh, para que después tengamos también algún tiempo para comentarios, preguntas o aportes que cada uno de ustedes pueda realizar. Si escuchan algún avión por allí, sonido de motores de avión, es porque estamos cerca del aeropuerto, no es porque esté volando en este momento. Entonces, el primer puntito lo he titulado En medio de dos grandes abismos. Es el primer punto. Hay una canción, seguramente ustedes la han escuchado o hasta la deben haber cantado. Es una canción de Los Panchos, cuyo texto dice más o menos lo siguiente: ¿qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy? Lo que yo quiero son tus lindos ojos, morena, tan llenos de amor. ¿No? ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy? Bueno, hasta ahí. Ahora, esta canción es interesante, pero no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque el que supuestamente está hablando o expresando ese verso es alguien que está enamorado. Y en alguna ocasión escuché de que el enamoramiento es un estado de idiotez temporal que pasa relativamente pronto también. Y no se puede vivir eternamente enamorado. Siempre hay que llegar a algún punto. Eso es lo que dicen algunos. No vamos a entrar en ese tipo de discusión. Por lo tanto, ¿por qué digo que no es verdad? Porque en el fondo el ser humano, dentro de sus muchas preguntas y preocupaciones,
una de sus inquietudes es saber de dónde viene, ¿verdad? ¿De dónde venimos nosotros? ¿Cuál es nuestro origen? Por lo tanto, ese es un gran abismo. Si nosotros decimos de que somos producto de la evolución, eso tampoco responde a la pregunta sobre de dónde venimos, porque en el fondo lo que estamos afirmando es que nosotros en algún momento estuvimos en un estado más primitivo y de ese estado primitivo hemos evolucionado hasta llegar a ser lo que somos ahora, pero no explica de todos modos nuestro origen. Hay otros que dicen que venimos del mono, seguramente por eso hacemos tantas monadas por allí, pero dejemos eso por el momento. Por lo tanto, ese es uno de los grandes abismos. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es el origen de todo lo que nosotros vemos? Ahora, la Sagrada Escritura no es un libro de ciencia, pero intenta de alguna manera como dar ciertas pinceladas al respecto. Por ejemplo, en el Génesis capítulo 1, pues se habla de la creación y prácticamente se dice de que todo lo que Dios ha hecho es bueno, bello y ordenado. Por lo tanto, todo lo que nosotros vemos es obra de Dios. El Salmo 8 también es muy bonito, justo es el salmo que ayer lo recitamos en la liturgia, ¿verdad? Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. Es un salmo preciosísimo también, un salmo hermoso que habla del origen de todo lo que nosotros vemos en Dios y todo igualmente bello, bueno y ordenado. Pero otro de los grandes abismos u otra de las grandes preocupaciones del ser humano es hacia dónde se dirige nuestra existencia después de la muerte que hay, o es que con la muerte se acaba absolutamente todo. Por lo tanto, ahí están los dos grandes abismos. Y de esto segundo iremos poquito a poquito reflexionando. Por lo tanto, lo que los Panchos entonces cantan es simplemente el estado absorto de un enamorado, pero que en el fondo no refleja la inquietud profunda presente en el corazón y en la mente del ser humano. Las dos grandes preguntas, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro origen, nuestra existencia? ¿Y cuál es el destino también de todo lo creado, de todo lo que nosotros vemos? Quiero pasar ahora, dejando esto no como tema finalizado, sino dejándolo ahí por un momento, pero quiero pasar a un segundo punto. Ese segundo punto tiene que ver básicamente con la fiesta de la Pascua. Hay distintos textos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, sobre la Pascua. Yo quisiera centrarme en este momento en lo que está en relación con la Pascua desde la perspectiva judía e incluso un poco antes del judaísmo. Voy a tratar también de ser un poco sintético y podríamos apoyarnos en varios textos bíblicos. Por ejemplo, Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 20, Levítico 23, versículos del 4 al 8, Deuteronomio 16, del 1 al 8, ¿verdad? Son los textos base que yo tengo, pero lo que yo voy a hacer es contarles básicamente con mis propias palabras cómo más o menos pudo haber surgido lo relacionado con la Pascua. Me voy a apoyar en un libro que publicamos con hermana Ana Francisca, que tiene como título Las fiestas en el Antiguo Testamento y en la tradición judía. Pero nosotros no es que nos inventemos la información en este libro, sino que lo que hacemos es mirar las distintas fiestas que aparecen en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros leemos lo referente a la Pascua, y ahí les he colocado básicamente tres textos, como ya les he mencionado, podríamos decir de que la Pascua es la fusión, la Pascua judía, quiero decir, es la fusión de por lo menos tres fiestas diferentes. Una fiesta tiene que ver con el mundo pastoril y no sabemos cuándo se comenzó a celebrar esa fiesta
ni en qué cultura tampoco. Por lo tanto, es una fiesta pastoril que se celebraba en primavera, probablemente en la primera luna nueva de la primavera, o dicho de una manera diferente, podríamos hablar de la primera luna nueva del equinoccio, luna llena, perdón, del equinoccio de primavera, ¿no? Más o menos en los meses, pues, de marzo, abril, ¿verdad? Más o menos en esos meses. Como muy bien saben, hay dos equinoccios, un equinoccio de primavera en los meses de marzo, abril, y un equinoccio también de otoño, ¿verdad? De otoño. Y se llama equinoccio porque el día y la noche tienen la misma cantidad de horas, la misma duración. Durante esta fiesta pastoril, los pastores escogían al mejor espécimen del rebaño y lo sacrificaban básicamente a un espíritu o a unos espíritus que supuestamente podían hacer daño al rebaño o a los que custodiaban los rebaños. Y hay algunos elementos de superstición. Por ejemplo, no les quebraban los huesos y como eran grupos nómadas, tampoco podían guardar la carne para varios días. Lo tenían que consumir prácticamente todo en el transcurso de una noche, de un día, porque como eran trashumantes, tenían que ir en busca de pastos. La sangre jugaba un papel importante. En pocas palabras, era escoger el mejor espécimen del rebaño, ofrecerlo a estos espíritus, como diciendo, te estamos dando lo mejor de la manada, ya no nos afectes más, tampoco nos afectes a nosotros, los cuidadores de los rebaños. Una segunda fiesta tiene que ver con con una fiesta agrícola. Por lo tanto, estamos hablando de una población sedentaria y tenía que ver básicamente con la creación de nueva levadura. Primero con todos unos ritos de purificación y luego con la creación de nueva levadura. Entonces, durante una cierta época del año, no sabemos cuándo, probablemente también durante la primavera, se hacía una limpieza exhaustiva de las casas, se botaba la levadura vieja y como muy bien saben ustedes, pues la levadura como tal es una masa que se va fermentando, que se va llenando de unos hongos, ¿no? Y esto también era botado y se creaba una nueva levadura. Por lo tanto, durante ciertos días se comía el pan sin fermentar o lo que es lo mismo, pan sin levadura. Y también podríamos incluir allí una tercera fiesta. Y esa tercera fiesta, también de tipo agrícola, era como la fiesta de la presentación de la gavilla, de las primeras gavillas, ¿no? Entonces, los campesinos miraban sus campos y habían algunas gavillas que ya habían crecido más que las demás. Por lo tanto, lo que hacían era juntar esas gavillas, coger esas gavillas y presentarlas pues en un lugar sagrado, como diciendo los primeros frutos de la cosecha lo ofrecemos a la divinidad. El pueblo judío evidentemente está retomando y al mismo tiempo apropiándose de esas fiestas que, como ya les he comentado, tenían un origen tanto en el mundo pastoril como en el mundo agrícola. No sabemos desde cuándo, pero ya el libro del Deuteronomio es el que cuando nos presenta a nosotros la fiesta de la Pascua, también nos da a entender de que se ha producido una centralización del culto. Leyendo el libro del Éxodo o al mismo tiempo del Levítico, nos damos cuenta de que podría haberse celebrado esta fiesta o estas fiestas podrían haberse celebrado en distintos santuarios, incluso santuarios locales o regionales. Pero ya el libro del Deuteronomio habla de una centralización del culto, sobre todo en Jerusalén.
lo que ya denota un carácter de identidad nacional, si queremos verlo de esta manera. Por lo tanto, tal como leemos esta fiesta en la Sagrada Escritura, sobre todo en los textos que les he comentado del Éxodo, del Levítico, del Deuteronomio, podríamos decir de que el día 10 del mes de Nisán, y es un mes que equivaldría más o menos a marzo-abril de nuestro calendario, no es tan exacto. Ellos tenían un calendario lunar, lo que también hacía que varíen los días y los meses en comparación a nuestro calendario, pero por lo menos el 10 de Nisan escogían el cordero, el 14 ya lo sacrificaban, ¿verdad? El 14. Pero en algún momento ya no se tenía en cuenta la fecha exacta que les estoy comentando, sino que se tenía en cuenta más bien el día viernes, ¿verdad? Por lo tanto, la Pascua se celebraba la noche del viernes para un sábado, que vendría a ser más o menos como el primer sábado de la luna llena, de la primera luna llena, después del equinoccio de primavera. Pero ya la noche del viernes no es viernes, la noche del viernes ya es sábado, porque dentro del judaísmo el día comienza cuando las tres cuartas partes del sol se han ocultado. Más o menos esa es como la referencia, ¿verdad? Por eso no comienza en un horario fijo, en un horario determinado, sino con esta referencia que les he manifestado, porque el día pues varía dependiendo de si estamos en primavera, en verano, o si estamos en otoño y sobre todo en invierno, cuando anochece mucho más temprano. Y aquí viene lo interesante. Desde el siguiente día, es decir, desde el día sábado, entra en escena la otra fiesta. Esta fiesta del Cordero era una fiesta más de tipo doméstico, de tipo familiar. Pero ya desde el día siguiente, la fiesta se hacía más abierta a todos y en los lugares públicos, en los lugares de culto, ya sea en el templo o posteriormente en la sinagoga. Y desde ahí comenzaban una semana comiendo panes ácimos o panes sin levadura. Pero aquí viene lo interesante también. Al siguiente día, es decir, lo que vendría a ser ya el día domingo, ese día se producía la fiesta de las primicias, ¿verdad? O la fiesta de la gavilla. Hay dos fiestas que tienen ese nombre. Esta que les acabo de comentar, aunque también la fiesta de las primicias es conocida como la fiesta de Pentecostés, pero es una fiesta diferente. Por lo tanto, tenemos dos fiestas de las primicias, por así decirlo. Una que sería como el día domingo después de la Pascua y la otra fiesta que está más bien en relación con Pentecostés. Porque justamente desde después de la presentación de las primicias se contaban 7 semanas, ¿no? 7 por 7, 49. Y lo redondean a 50. Y de ahí viene Pentecostés, que en hebreo esta fiesta es conocida como la fiesta de Shavuot. Así la conocen los judíos hasta la actualidad. Pero ya cuando el judaísmo adoptó estas fiestas, que como les he comentado, su origen se pierde en el mundo pastoril y en el mundo agrícola, el judaísmo le dio toda una connotación y la connotación fue la de la liberación del pueblo judío de Egipto a, a la libertad, ¿no es cierto? Por lo tanto, la fiesta de Pascua está en relación con la salida de Egipto, con el dejar atrás la libertad, la esclavitud, perdón, para poder vivir en la libertad. Esa es la connotación religiosa que el judaísmo le dio a esta fiesta que, como repito una vez más, sus orígenes se pierden en el mundo pastoril, en el mundo agrícola y se pierden también en el tiempo. Dejemos ahí por el momento esta fiesta de la Pascua
y vayamos a otro puntito. El tercer punto que tengo para compartir con ustedes está en relación con la resurrección o al mismo tiempo con la idea de vida después de la muerte. No se sabe muy bien cuándo, eso también se pierde en el tiempo, pero probablemente la idea de resurrección haya surgido en Persia, ¿verdad? Al menos medio como lo conocemos hoy en día. Probablemente esté en relación con Zaratustra, ¿verdad? Probablemente, probablemente, con el mazdeísmo, ¿no? Con esta religión persa. Que dicho sea de paso, Zaratustra es el primero, al menos conocido, que intenta proponer una religión monoteísta. Un faraón mucho tiempo atrás intentó hacer algo, pero sobre todo fusionando las distintas divinidades egipcias, Akenatón, pero no prosperó. Tras su muerte volvieron nuevamente a adorar los dioses que se adoraban en Egipto. Sea como fuere, en el Antiguo Testamento la idea de la vida después de la muerte o de la resurrección es relativamente tardía. Podríamos decir es de la época exílica o posexílica, con un poco más de fuerza durante el periodo griego, pero no es común en todo el judaísmo, sino que incluso en la época de Jesús, y ya les leeré algunos textos más adelantito, todavía había un grupo de judíos que no creía en la resurrección. Estamos hablando concretamente de los saduceos, que eran los judíos, pues, que se dedicaban al culto en el templo, eran los custodios del templo. En cambio, los fariseos eran los que sí aceptaban la resurrección. Jesús evidentemente fue un fariseo y nosotros los cristianos somos también descendientes de los fariseos, de los judíos fariseos, ¿verdad? De la rama farisea. Entonces voy a leerles algunos textos. En este caso, por ejemplo, voy a leerles un versículo del capítulo 12 del libro de Daniel. Curiosamente, el libro de Daniel es contemporáneo del libro de los Macabeos, o sea, estamos hablando de un texto de la época griega, ¿verdad? Probablemente el libro de Daniel sea del siglo cuarto, del siglo tercero antes de Cristo. No hay un consenso en ese sentido. ¿Qué cosa es lo que dice el libro de Daniel? Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Por lo tanto, este texto de Daniel 12 nos está haciendo a nosotros ver de cómo en ese periodo, ya dentro del periodo griego, evidentemente, de la dominación griega, se concebía una vida después de la muerte para todos, ¿verdad? Para todos. Los buenos para la vida eterna y los malos para una especie de castigo eterno. Pero tanto buenos como malos podríamos decir que seguirían viviendo después de la muerte. Segunda de Macabeos, capítulo 7. En el capítulo 7 también tenemos nosotros alusiones a esta vida después de la muerte. Les voy a leer básicamente dos versículos. Uno de ellos es el versículo 9 del capítulo 7. Dice, cuando estaba a punto de morir, le dijo al rey, no, asesino, eso le dice uno de los que está siendo martirizado. Podrás quitarnos la vida, pero Dios, el Rey de este mundo, nos resucitará y nos dará la vida eterna. Dios hará esto por nosotros, pues morimos por obedecer sus leyes. Es un texto preciosísimo también, ¿no? Entonces ya está presente en cierto sector del judaísmo la idea de
la resurrección o de la vida después de la muerte. Segunda de Macabeos 7:28, aunque yo les voy a leer desde el versículo 26 para adelante, también esgrime la misma idea. Dice lo siguiente: tanto le insistió que la madre accedió a persuadir a su hijo. Es decir, el verdugo le dijo: hombre, dile a tu hijo que pues cumpla con lo que le estamos pidiendo para que no muera. Entonces la madre acogió esa especie de petición del verdugo y le habla a su hijo. Y le habla de esta manera. Se inclinó la madre hacia él y riéndose del cruel tirano habló así en su idioma: hijo mío, ten piedad de mí que te llevé 9 meses en el seno, aunque en realidad no son 9 meses los que un niño está en el vientre materno, sino 10. Pero aquí coloca 9 meses. Y esto de los 10 meses está en el libro de la sabiduría, si mal no estoy, en el capítulo 7, porque se sigue un calendario lunar que tiene 4 semanas. Entonces, si son 10 meses lunares, pues estamos hablando de 40 semanas, ¿no es cierto? Entonces se inclinó hacia él y riéndose del cruel tirano habló así en su idioma: hijo mío, ten piedad de mí, que te llevé 9 meses en el seno. Te amamanté y crié 3 años, y te he alimentado hasta que te has hecho un joven. Hijo mío, te lo suplico, mira el cielo y la tierra, fíjate en todo lo que contienen, y verás que Dios lo creó todo de nada existente. Y de aquí surge la idea cristiana de la creación de la nada, aunque el texto no dice creación de la nada, sino el texto en griego dice literalmente de nada existente, ¿verdad? Eh, Fíjate que todo lo que contiene, verás que Dios lo creó todo de nada existente. Y el mismo origen tiene el hombre. No temas a ese verdugo, no desmerezcas de tus hermanos y acepta la muerte. Así por la misericordia de Dios, te recobraré junto con ellos. Entonces la madre aquí muestra una esperanza de que después de la muerte, evidentemente, se seguirá viviendo. Luego, el libro de la sabiduría, también de la época griega, por lo tanto, ese es el periodo en que parece que entra la idea de resurrección con relativa fuerza dentro del judaísmo, dice lo siguiente: las almas de los buenos, estoy leyendo Sabiduría capítulo 3, versículos del 1 al 9. Las almas de los buenos están en las manos de Dios, y el tormento no las alcanzará. Los insensatos creen que los buenos están muertos. Consideran su muerte como una desgracia y como una calamidad el haberse alejado de nosotros. Pero los buenos están en paz. Aunque a los ojos de los hombres parecían castigados, abrigaban la esperanza de no tener que morir. Después de sufrir pequeños castigos, recibirán grandes beneficios, porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de él. Los probó como el oro en el crisol y los aceptó como un sacrificio ofrecido en el altar. El día en que el Señor venga a juzgarlos, resplandecerán como antorchas, como chispas que prenden entre el rastrojo. Juzgarán a las naciones y gobernarán a los pueblos, y el Señor reinará sobre ellos para siempre. Los que confíen en el Señor comprenderán la verdad, y los fieles permanecerán a su lado con amor, pues Dios es bueno y favorece a sus elegidos. Y ahora quisiera también hacer alusión, aunque son textos del Nuevo Testamento, pero en el fondo están reflejando la mentalidad judía. Hay dos textos, uno de ellos es un poco gracioso, Hechos 23:8, cuando Pablo se dio cuenta que una mitad era farisea y la otra saducea, los hizo enfrentarse. Y dice Hechos 23:8, no voy a leerles todo el texto, pero dice lo siguiente: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, mas los fariseos creen todo esto. Por lo tanto, este es un texto que nos permite ver cómo en la época del Nuevo Testamento la creencia con respecto a la resurrección no era común
dentro de todos los judíos o del judaísmo. Un texto también que va en la misma dirección, aunque hay paralelos, yo solamente les digo uno, es el de Marcos 12:28, que nos cuenta la pregunta que le hacen los saduceos a Jesús sobre esta mujer que tuvo 7 maridos, que eran 7 hermanos, y que pues se casó con ellos, ¿no? Entonces, cuando resuciten, si es que hay resurrección, claro está, de cuál de ellos será mujer, porque con los 7 estuvo casada. Es una pregunta que le plantean a Jesús apoyándose básicamente en la historia de Tobías, ¿verdad? Lo que leemos en el libro de Tobías. Pero yo quería también leerles algunos textos del Nuevo Testamento, muy brevemente, que hacen alusión a la resurrección. Dice Primera de Tesalonicenses 4:14. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Y quise colocar en primer lugar a este texto de Tesalonicenses porque según la crítica bíblica, la primera carta a los tesalonicenses sería el escrito más antiguo del Nuevo Testamento y está reflejando evidentemente el sentir de los primeros cristianos con respecto a la resurrección de los que se adhieren a Cristo. Segunda de Corintios 5, 14, 15 dice lo siguiente: el amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado, ¿no? Eso también es tremendamente interesante. Y luego en el Evangelio de Juan, un texto, aunque el Evangelio de Juan ya es de finales del siglo primero, pero ya está la siguiente afirmación. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Estoy leyendo el capítulo 11, versículo 25, y tiene que ver con la resurrección de Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Un texto también tremendamente interesante. Y con respecto a la resurrección, en este caso de Jesús, tal vez valga la pena mencionar Primera de Corintios 15, básicamente del 1 al 5, 4, 5 de pronto, ¿verdad? Cuando se dice cuál fue el mensaje que se estructuró muy prontamente dentro del movimiento cristiano con respecto a Jesús. Entonces, esa idea o esa estructuración giraba en torno a la muerte de Jesús, la sepultura, la resurrección y las apariciones. Por lo tanto, esos tienen que haber sido también los elementos más antiguos que se organizaron con respecto a Jesús y se comenzó a transmitir como doctrina. Evidentemente, los relatos evangélicos o de los relatos evangélicos, los más antiguos tienen que ser evidentemente los que están en relación con lo que les he comentado. Voy a pasar ahora al cuarto punto, ¿no? La vida después de la muerte, aunque hemos visto la resurrección dentro del judaísmo, muy brevemente, claro está, y también ya en el Nuevo Testamento con algunos textos. No estoy abordando todo esto de modo exhaustivo, sino son simplemente algunas pinceladas. ¿Qué podríamos decir con respecto a la vida después de la muerte? Yo quiero hablarles también muy brevemente, y es una invitación pues para que ustedes busquen información después. Quería hablarles sobre el Homo naledi o el hombre de Naledi. Naledi en un dialecto sudafricano significa estrella. Y un arqueólogo encontró una gruta, una cueva de muy difícil acceso. Entonces, si mal no estoy, hizo una convocatoria pues para que se presentaran arqueólogos que sean bajitos de estatura, flacos también, delgaditos, que no tuvieran miedo a nada y los metió
los metió por esa gruta. Y ahí está lo interesante, o sea, es una gruta muy profunda de difícil acceso y cuando llegaron medio al fondo de la gruta, encontraron unos cuerpos, unos esqueletos más que cuerpos o restos de esqueletos, pero colocados en forma ordenada. No producto del azar o de alguna fiera, no, 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 sino más bien colocados ordenadamente y parece que al lado de uno de los esqueletos había una muy rudimentaria hacha de piedra, pero tremendamente rudimentaria. Probablemente este Homo naledi, que era de muy bajita estatura, y su cráneo probablemente era del tamaño de una naranja un poquito grande, era más o menos su cráneo. Probablemente esos esqueletos sean de alrededor de 2,5 millones de años atrás, ¿verdad? De hace 2,5 millones. Y lo que llama la atención es eso, es decir, la disposición de los esqueletos ordenadamente, lo que denota un respeto por los muertos y el hecho de que tal vez hayan encontrado esa pequeña hacha muestra que tal vez de un modo muy incipiente tenían algún tipo de creencia en que podía haber algo después de la muerte. ¿No? Ustedes pueden ver, hay documentales muy bien hechos sobre el Homo naledi u hombre de Naledi, ¿no? Vale la pena ver, porque estamos hablando de uno de nuestros ancestros. Padre, en Netflix en Netflix Ah, ya, está, sí. sí, yo Debe lo ser vi. yo. No tengo Netflix y no tengo televisión. Honestamente, no tengo Sí, el que la quiera televisión. ver ahí en Netflix Ya. dan como varios capítulos sobre eso. Yo lo vi El entero. Homo naledi, Sí, interesante. sí, muy Interesante. Eso no lo interesante. sabía. Sí. Cuando estuve haciendo yo una maestría, yo hice una maestría en filosofía latinoamericana, ahí abordamos un poco ese tema y veíamos pues estudios y documentales y todo lo demás. Pero es interesante ver eso. Pero también quería referirme, por ejemplo, a las tumbas egipcias, ¿verdad? De por lo menos hace 5,000 años de antigüedad o unos 4,000 años de antigüedad. ¿No? Las grandes pirámides, por ejemplo, en el fondo son monumentos fúnebres, las pirámides, y ahí también están unas escrituras en jeroglífico que son conocidos como el famoso libro de los muertos. Entonces se tiene en cuenta a que hay algo después de la muerte. Pero podríamos también hablar de culturas nuestras. Yo vengo pues del Perú, soy de origen peruano, e incluso donde vive mi familia en Chiclayo, que ustedes ya conocen porque el Papa fue obispo ahí en Chiclayo, hay una tumba muy famosa, la tumba del Señor de Zipán, con ese, ¿no? Señor de Zipán. También les invito a ver unos documentales. Parece que era un gobernante muy famoso. Murió este gobernante muy famoso, probablemente en el año 1100 de nuestra era, por ahí, murió y después de su muerte sacrificaron a sus esposas, sacrificaron también a sus guerreros, sacrificaron a un perro, a una llama, o sea, los mataron para que acompañaran a su Señor en el viaje a la otra vida, al otro mundo. También le colocaron pues productos que normalmente me imagino que consumía en su vida cotidiana a base de papa, maíz, también creo que bebidas, sobre todo la chicha, que es una bebida de maíz fermentado, entre otras cosas más, ¿no es cierto? Y muy con sus atuendos completos. Estoy hablando de una cultura prehispánica, todavía no habíamos sido descubiertos por los europeos, todavía no había llegado Cristóbal Colón a República Dominicana, llegaría probablemente unos 300 años después o más de pronto, pero lo que quiero decir es que estoy hablando de una cultura eh, mm, que no está en contacto ni con la cultura egipcia ni con las culturas mesopotámicas, pero que también tiene
una especie de idea de una vida después de la muerte, ¿verdad? O sea, la muerte siempre ha jugado un papel importante. Dentro del mundo griego o del mundo grecorromano también está la idea después de la muerte. Hay un montón de relatos justamente sobre ello. Las famosas necrópolis, ¿no? O las ciudades de los muertos, de cómo desde el mundo de los vivos se viaja al mundo de los muertos, se atraviesa el río del olvido o el río Lete, se le da de tomar agua al que ha muerto para que se olvide todo lo que pasa en el mundo de los vivos. Está el tema del barquero y el por qué las monedas con las que se enterraban a los muertos para que paguen al barquero, entre otras cosas más. En el judaísmo es interesante porque los judíos entierran a sus muertos básicamente en un lugar al que lo llaman de varias maneras, aunque los nombres más comunes son uno de ellos, Beit Ahaim, que literalmente significa la casa de los vivos o de los vivientes, ¿verdad? Es decir, el lugar donde colocan a sus muertos es la casa de los vivientes. ¿Por qué motivo? Porque nosotros estamos aquí en la casa de los murientes, ¿no? Nosotros somos murientes. Cada día vamos muriendo un poquitito. Hoy he muerto un poquito más, mañana muero otro poquito y así hasta que termino de morir. Y cuando termino de morir, según la concepción judía, me voy o me llevan a la casa de los vivientes, donde ya no se muere más. Aunque también tienen otro nombre y es Beit Almin, ¿verdad? Que sería literalmente la casa de la eternidad, ¿no? En donde no va a haber o donde no hay una temporalidad, sino ya se vive eternamente. Nosotros, los cristianos, por el contrario, desde mucho tiempo atrás, no sé desde cuándo en realidad, pero debe haber sido desde muy prontamente dentro del cristianismo, enterramos a nuestros muertos en unos lugares a los que llamamos cementerio. Y la palabra cementerio está en relación con un verbo griego, con el verbo koimeomai, que literalmente significa dormir. De ahí viene un sustantivo, el koimeterium, que es el lugar en donde se duerme, y de allí deriva cementerio, ¿no? Koimeterium es el origen de la palabra cementerio. Koimeterium es el lugar donde se duerme, o dicho de un modo diferente, el dormitorio. Por lo tanto, la palabra cementerio significa justamente eso, significa dormitorio, porque para nosotros la muerte es un dormir con la esperanza de en algún momento resucitar. Hay un himno que normalmente se reza en completas, ¿verdad? Y dice más o menos así, trato de decirlo de memoria: el sueño, hermano de la muerte, a su descanso nos convida, guárdanos, Señor, de suerte que despertemos a la vida. Bonito, pero el sueño es hermano de la muerte, ¿no? El hermano de la muerte. Y les voy a compartir también así muy brevemente dos textos del Nuevo Testamento que hacen alusión a la muerte como un dormir. Uno de ellos, y hay paralelos, claro está, es Marcos 5:39 y está en relación con la niña que está muerta. Y Jesús dice que la niña no está muerta, sino dormida. Y el otro es Juan 11:11 en relación con Lázaro. Y Jesús dice que nuestro amigo Lázaro ha dormido y yo voy a ir a despertar. Y eso es lo que dio origen, evidentemente, dentro del cristianismo, para que llamemos a nuestros lugares, a los lugares donde colocamos a nuestros muertos, como cementerios. Ya para ir concluyendo, para no pues extenderme mucho en el tiempo y poder de pronto dialogar un poquito, ustedes también puedan complementar pues lo que yo estoy compartiendo muy brevemente aquí, claro está. ¿Qué es lo que nosotros podríamos decir? Hemos dicho de que estamos en medio de dos grandes abismos. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro origen?
y al mismo tiempo hacia dónde vamos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro destino? No podemos provenir de una casualidad, ¿verdad? O no somos tampoco producto del azar, ¿sí? Sino que lo que nosotros vemos y nosotros mismos debemos tener nuestro origen en una mente superior, que ordenó todo, organizó todo y que está también en relación con nosotros de una u otra forma. La nada, nada produce, ¿verdad? Por lo tanto, no podemos provenir de una nada como tal, ¿no? No estoy en contra de la creación ex nihilo, como ya les dije hace un ratito apoyándome en Segunda de Macabeos. Lo que quiero decir es que nosotros no podemos haber surgido simplemente así, sin más ni más. Aunque el Big Bang esté detrás, de todos modos, la necesidad de saber quién es el que está detrás del Big Bang es necesaria. Por lo tanto, si nosotros apelamos a una mente superior que creó todo bueno y ordenado, aparte de bello, no podemos creer que ese ser superior nos condene a nosotros a una vida que se acaba. No tendría sentido que creamos en un Dios que simplemente juega con nuestra existencia, que se divirtió, por decirlo de alguna forma, creándonos a nosotros y que de igual manera le da lo mismo si dejamos de existir, sino que este Dios tiene que habernos hecho a nosotros con una especie de sed de eternidad también, que es lo que en el fondo está presente en el corazón nuestro, en el corazón humano. Hay una sed de eternidad. Queremos siempre algo más y buscamos algo más. Y esa inquietud no debe ser solo una inquietud, sino que hay todo un trasfondo que nos mueve a mirar siempre a aquello que tal vez, que también, que al mismo tiempo es nuestro propio origen. Mientras que en el caso del judaísmo, la Pascua comenzó a ser vista como una salida de la esclavitud a la libertad, el cristianismo comenzó a ver a la Pascua como un paso de la muerte a la vida, ¿verdad? Y es ahí en donde la resurrección de Jesús, y yo estoy convencido de ello, de que no se trata solo de una cuestión teórica, sino de un acontecimiento histórico, de un hecho real, ¿no? La resurrección de Jesús se presenta para nosotros como algo que también le da sentido a nuestra existencia y marca, obviamente, nuestro destino. Pero como ya decían algunos textos, tanto del libro de Daniel como de Segunda de Macabeos y evidentemente del Nuevo Testamento, la vida eterna o la condenación eterna también está en relación con nuestro compromiso o comportamiento con este tiempo que Dios nos da. Probablemente estemos pensando de que la resurrección vendrá después de la muerte y eso no es cierto, sino que ya para los cristianos la resurrección está presente en nuestra vida o estamos viviendo la resurrección desde el bautismo, ¿no? El bautismo nos une a nosotros en la sepultura y en la resurrección de Jesús. Por lo tanto, una resurrección de modo pleno, no sé cuál sería el término de pronto más exacto, vendría o aparecería después de la muerte. Pero ya nuestra vida tiene que ser una vida marcada por la resurrección, porque hemos sido sepultados con Cristo en el momento de ser bautizados, al momento de ser bautizados, y nos dieron una vestimenta blanca, lo que nos invita a vivir de un modo particular, unidos, adheridos, evidentemente, a Cristo. Bien, me dijeron que hablara 50 minutos o 45. Estoy justo entre 45 y 50 minutos. ¿Ya? Todavía no se han cumplido los 50 minutos. Pero ya pasamos los 45. Entonces, aquí me voy a quedar, si quieren ustedes, pues, para dialogar un poquito. Simplemente les recuerdo los 4 puntos
que he tratado aquí. El primero fue en medio de dos grandes abismos. El segundo, algo relacionado con la fiesta de la Pascua, el origen y el sentido que tiene dentro del judaísmo. Luego abordé como tercer punto lo relacionado con la resurrección y como cuarto punto, antes de la conclusión, como cuarto punto, la vida después de la muerte, utilizando también algunos elementos presentes en distintas culturas, básicamente en Persia, después también en Egipto, en Grecia, luego en América, pues en la América precolombina, y luego dentro del judaísmo y del cristianismo de modo preciso. Bendito sea Dios. Grande es el Señor. Ha sido para nosotros una experiencia maravillosa esta noche, puesto que muchos de los términos y explicaciones de las que usted nos dio no habíamos conocido y no entendíamos. Hoy, pues gracias al Señor y a usted, Padre, que nos ha abierto nuestro conocimiento esta noche. Nos has explicado muy bien este hermoso tema. De verdad que nos sentimos muy contentos y lo digo de manera muy personal. Que el Señor le bendiga grandemente, porque yo sé que es un sacrificio que usted está haciendo. Es un sacrificio y eso lo sabemos porque ustedes tienen demasiado compromiso. Estos días de Pascua están ahí medio, pero ay, la semana pasada estaban bien apretaditos, Un poquito. bien apretaditos. Y yo sé que usted, tanto usted como la hermana Ana Francisca, tienen mucho trabajo, mucho trabajo. Y le agradecemos infinitamente de que dentro de tantos trabajos que ustedes tienen, pues hayan tomado este espacio para darnos a conocer estas palabras hermosísimas. Muchísimas gracias. Que Dios le bendiga grandemente y no lo será la segunda vez. Porque lo vamos a necesitar cuando ya iniciemos el curso bíblico del Antiguo Testamento, tanto usted como a Sor Ana Francisca. Así que lo vamos a contactar cuando ya hayamos tenido una cierta cantidad de facilitadores para iniciar lo que es este curso del Antiguo Testamento. Después el hermano Federico se pondrá en contacto con usted y le dirá, porque, ¿verdad? Él es el contacto. Daisy, ¿le puedo hacer una pregunta al padre? Ah, sí. Padre, después de haber escuchado tu exposición sobre todo esto de la Pascua y de dónde viene y cómo también muy bien usted explicaba lo de la resurrección, ¿cómo podemos vivir una Pascua de resurrección en medio de tanta guerra y tantas situaciones, incluso de enfrentamiento ahora del Papa con el mismo presidente de los Estados Unidos, que es lo que está saliendo en las noticias de hoy? Porque está regado el hombre que lo que quiere es guerra. Y nosotros estamos hablando de Pascua, de resurrección. Digamos usted, ¿qué le parece? Sí, sí, yo honestamente, pues yo todos los días escucho noticias, ¿no? Es una costumbre que me viene de familia, de mi papá, he heredado yo esa costumbre y, y con una radio, ¿no? En el celular tengo la radio, pues y ahí escucho, como les comentaba, yo no, nunca veo televisión, no tengo tampoco televisión. Y yo estoy muy, pero muy desconcertado. O sea, no logro entender, eso también comentaba yo con unas personas, no logramos entender de cómo en este tiempo que el ser humano ha alcanzado un desarrollo enorme. Es la primera vez que se le da la vuelta a la luna, por ejemplo, ¿no?
Hay cura para enfermedades que antes eran mortales. Hoy en día, miren, yo estoy pues ahorita en República Dominicana virtualmente, claro está, ¿no? Físicamente pues estoy en Bogotá, en Colombia, pero miren la tecnología, todo lo que nos permite. Pero al mismo tiempo estoy tan desconcertado de cómo con un solo botón y con una bomba se pueden matar a miles de personas en segundos, ¿no? El primer día de los bombardeos de, de Israel y Estados Unidos en contra de Irán, murieron más de 170 niñas entre 6 años y creo que 14 años de un colegio, o sea, en el primer bombardeo. Sí. Y yo creo que nosotros como cristianos, primero, no tenemos que darle espalda a la realidad. Tenemos que encararnos con esa realidad, ¿verdad? Y condenar, decir que no es bueno, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha llenado también de mucho estupor ver cómo cristianos protestantes, ¿no? Están bendiciendo incluso eh, al presidente de Estados Unidos y animándolo para que siga con esas operaciones. O sea, yo no sé hasta qué punto una persona se puede llamar cristiana cuando lo que busca es la muerte, la destrucción o la desaparición, ¿no? Lo que dijo Donald Trump hace unos días antes de la tregua de 2 semanas, que ya dicho sea de paso se rompió también, ¿no? Hoy día va a desaparecer una civilización. O sea, son palabras que simplemente no caben en un ser humano en esta época, mucho menos en un cristiano. Entonces, yo creo que nuestro compromiso como cristianos, en primer lugar, está en no darle la espalda a la realidad, no tapar la realidad, analizarla lo más objetivamente. Esa es la primera cosa. La segunda cosa consiste también en saber que nosotros somos defensores de la vida, ¿no? En tercer lugar, saber que no se termina todo con la muerte, pero que la vida después de la muerte, ya como mencionaba el libro de Daniel y segunda de Macabeos, depende también de nuestro comportamiento aquí. No nos olvidemos que unos resucitarán para la vida eterna y otros resucitarán para un castigo eterno, ¿verdad? Porque tanto unos como otros, es decir, los que hicieron del bien su forma de vida o los que hicieron del mal su forma de vida, vamos a resucitar. Pero el destino que me espera es el que yo ahora voy construyendo o voy labrando. Y otro elemento más, en Mateo capítulo 25, cuando se habla de que el rey vendrá, es decir, el último juicio, no se tiene en cuenta la parte religiosa, si miran ustedes atentamente, sino la capacidad del ser humano de obrar con misericordia. Por lo tanto, el cristiano tiene que estar marcado por la misericordia para con el prójimo. Esa es la identidad del cristiano, la razón de ser. Y una última cosa, imaginemos de que no existe la resurrección, de que después de la muerte o con la muerte todo se acaba, ¿verdad? Por lo menos debe quedar en nosotros la satisfacción de que vivimos bien. El cristianismo tiene una serie de elementos que hacen del que lo vive, los pone en práctica, una persona libre, una persona también en paz, ¿verdad? Una persona que alcanza la plenitud. Entonces, vivir en plenitud también es poner en práctica las enseñanzas del cristianismo, que en el fondo se reduce básicamente al amor, ¿no? Es el mismo amor. Padre, pero ya para terminar, Daisy, discúlpame, porque este enfrentamiento que se está dando ahora también enfrenta a los católicos. Hay una persona católica con ese apoyo a rajatabla a lo que diga el presidente, me dice que lo que diga el Papa no es infalible. Entonces,
cuando estamos hablando de seguir las enseñanzas cristianas, católicas, en este caso, Ujú. lo que diga el Papa no es infalible, para mí es una apostasía, ¿o no? Es decir, el Papa también es un ser humano y la infalibilidad papal que se determinó en el Concilio Vaticano I, en cierto modo como respuesta a la corriente racionalista, está en relación con cuestiones de fe y de moral, ¿no? Por lo tanto, el Papa como un ser humano también puede emitir sus opiniones. Pero, por ejemplo, hay un principio que se pierde en el tiempo y ese principio es el de que no podemos disponer de la vida de los demás, ¿no? Entonces, yo no sé en qué sentido puede haber un enfrentamiento entre cristianos. Yo creo que no lo hay, o mejor dicho, entre cristianos católicos. Yo Por creo, ejemplo, él dijo, padre, ajá. que una persona que está en guerra no puede orarle a Dios. O sea, una cosa así que dijo, gente no están de acuerdo con eso. Es El decir, mismo una presidente. persona que está en guerra, por ejemplo, que hace la guerra, ¿con qué cara le puede orar a Dios? O sea, ¿cómo yo puedo decirle a Dios que me dé la fortaleza para eliminar o extinguir a un pueblo? No tiene sentido. Entonces, ¿con qué cara yo puedo orarle a Dios? ¿No? O sea, yo no he escuchado lo que usted menciona, yo no lo he escuchado, yo estoy más pendiente de otras Bueno, eso religiones. mismo que usted tiene diciendo lo dijo el Papa, pero la gente está, el mismo Trump le dijo al Papa que se meta con su iglesia, que Ajá. él seguirá, que como que él no está, que los Ujú. religiosos no pueden determinar el futuro de esta nación, así algo así Ajá. fue que dijo, que él iba a tomar sus decisiones por encima de lo que diga el Papa, Ujú. así fue que dijo algo así. Sí, sí, digamos, pues en este caso Trump no es católico, ¿no? Hasta donde tengo entendido, él no es católico. Y es evidente que un no católico, pues simplemente no acepta las enseñanzas del Papa, ¿no? Y en este caso, pues es alguien que cree que tiene pues todo el poder, el control del mundo, es el dueño del mundo y él piensa que debe hacer lo que se tiene que hacer. Pero, por ejemplo, si ustedes escuchan analistas, que es lo que yo hago, analistas, la guerra no se justifica, o sea, no tiene ningún tipo de justificación, ¿no? Y sobre todo los argumentos que ni siquiera se sabe cuáles son para esta guerra, pero no hay argumentos para hacer la guerra, y mucho menos con fines religiosos. Ahora, no nos olvidemos que, por ejemplo, cuando uno escucha los argumentos desde la parte hebrea o israelí, los argumentos del primer ministro son religiosos, ¿no? Son religiosos y él lee la Sagrada Escritura para delimitar las fronteras del nuevo Israel o del gran Israel, también para exterminar a otros pueblos, está citando el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, es decir, hay un componente religioso también en esta guerra, o por lo menos un pretexto religioso, aunque los pretextos reales son más económicos u otros, ¿no? Pero también hay a veces elementos o argumentos religiosos detrás. Pero, claro, si usted dice lo que acaba de mencionar, yo no lo he escuchado, honestamente no lo he escuchado, no tengo más elementos de juicio, pues yo lo entendería desde la perspectiva de que el presidente de Estados Unidos, quiero decir, según lo que usted está diciendo, claro está, yo me apoyo en la afirmación suya, esos argumentos irían en la línea de, es una cuestión política, militar, y aquí no entra lo religioso, pero no hay justificación. Muchas gracias, Ajá. padre, muy claro y usted ha sido Incluso un claro. elemento adicional está, por ejemplo, en cómo le renunció, no sé si se acuerdan ustedes, hace ya como 3 semanas, le renunció, creo que era el encargado de un organismo en Estados Unidos, no tengo presente en este momento el nombre de la institución ni el nombre del que renunció, pero en la carta decía que renunciaba por cuestiones morales, porque era una guerra que no tenía ningún tipo de justificación.
No sé si ese hombre es creyente o no, si profesa o no alguna religión, si es Es el cristiano. encargado de seguridad de la nación, era uno de los Exactamente, encargados de asuntos de exactamente. terrorismo. ¿No? Entonces, por ejemplo, si esta persona, trabajador del gobierno, renunció con argumentos de tipo moral, pues esa también es una respuesta, ¿no? Sí. Bien. Desi, Gracias, padre. Gracias, A padre. Gracias, usted, Federico. a usted. Dime, Federico. Ujú. ¿no? Vamos, creo que ya sería bueno concluir. Es bueno que tú Ah, leas sí. algunas Sí, respuestas. hay dos mensajes que dejaron aquí. Sobeida Bello dice, excelente prédica, sin desperdicios. Muchas gracias y bendiciones. Y Belkis Ortiz dice, Padre William, como es usual en usted, motivar a todo el que escucha a seguir, a seguir escudriñando las escrituras. Gracias por su empeño y dedicación en sus estudios que nos impulsa a seguir en busca de la vida eterna. Gracias, muchas gracias. Sí, Sobeida y también Belkis por sus bonitas palabras. ¿Mm? Lo Bueno, queremos mucho, Gra- padre. Gracias, yo padre. también, Muy edificantes sus palabras. con Que Dios mucho lo bendiga. cariño. Que Dios les bendiga también a ustedes. Un abrazo grande, grande para la República Dominicana y para todos los conocidos. Ya nos encontraremos prontito. No Padre, la nos bendición. abandone, padre. Que vuelva, vuelva, padre. Claro que Usted es muy, sí. muy, muy Hay bueno. Ojalá personas, que hay personas que se entiendan. conectan de allá también, de Colombia y de Estados Unidos y de De pronto Uruguay. sí. De Sí, eso pronto que, sí. esto digamos que esto es algo internacional. Gracias al Señor. Ajá, claro que sí. Muchísimas gracias, Padre. Muchas A bendiciones usted, para querida usted, Delcy. Ujú. a usted, a su ministerio. Que el Sí. Señor le siga proveyendo siempre de sus necesidades y de todo lo que ustedes necesiten para seguir con este gran ministerio y Ujú. este gran compromiso que ustedes han adquirido, tanto usted como la hermana Ana Francisca. Bueno, Que Muchísimas gracias. muchas gracias. nos manden sus links, padre, para que podamos seguirlo a usted también. Mándenos los links a través de la Mañana, hermana Francisca. mañana tenemos una, eh, una peregrinación virtual, ¿ya? A las 7:30 de la noche, hora colombiana, 8:30 de la noche para ustedes, sobre Filistea o Palestina, la Franja de Gaza, Eh, pero desde la eh, perspectiva bíblica. Entonces están también todos ustedes invitados, virtual ah, por Zoom. ok. Ahí en Usted le manda el link a yo le Federico. comparto a Federico, claro que Sí. sí. Ujú. El próximo jueves habrá, creo que el próximo jueves habrá un Vía Lucis virtual, también Ya, por aquí, a las 8 de la noche. ajá. Así que, Si puedo, con gusto me conectaré. ok, pues muchísimas gracias, muchas bendiciones. Entonces, ojalá que Mándanos puedan la mañana, información. ojalá que puedan participar mañana. Es 7:30, pero hora colombiana. 8:30 aquí. 8:30, hora De los República Dominicana. Ah, pues está bien. Usted le manda el link a Federico, entonces yo Claro me que sí. encargo de compartirlo. Bueno, listo, listo, listo. Ok, pues Un muchísimas abrazo gigante, que Dios les bendiga. La Amén. bendición, Padre, la bendición. Que Dios les bendiga. En el nombre del Padre, del Amén. Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Chao, Buenas gente. noches. Buenas noches, Bye buenas bye. noches, Feliz padre. sueño a todos.